Hola, ¿qué tal, estimada comunidad de Canal Visión B? El día de hoy estamos de manteles largos, vamos a grabar otro video que tiene que ver con la cuestión financiera. Teníamos ya algunas semanas que no hacíamos un video sobre las finanzas en sí. Y pues nos da mucho gusto contar con la presencia en el canal del doctor Román Mendoza, un destacado especialista en el tema financiero. Él es doctor egresado del EGADE del TEC de Monterrey. Su doctorado es en ciencias financieras y bueno, tiene un gran expertise en la temática de finanzas, bolsas de valores, portafolios de inversión, etcétera. Entonces, pues primero te doy la bienvenida, Román. Gracias por acompañarnos. Quiero comentarte que el canal Visión B es un esfuerzo, digamos, grupal de aquí de la Facultad de Economía, que yo encabezo, pero igual es todo un equipo de estudiantes, profesores, que estamos haciendo el esfuerzo por comunicar temáticas complejas de manera lo más simple posible, ¿no? Entonces, hacemos el esfuerzo para lograrlo, ¿no? Entonces, te agradecemos por esa amabilidad de aceptar nuestra invitación. El día de hoy vamos a abordar la temática de los Exchange Trade Funds, que tendría que ver con se conoce como el acrónimo o las letras ETF en español. Y bueno, pues aquí como que para entrar en materia, lo primero que tenemos que empezar es ¿qué son los ETF? ¿Cómo podrías tú definirlos, Román? Ok, es un fondo de trading de intercambio, esa es la traducción literal del nombre, que es un ETF que está dentro de la familia de los Exchange Trade Products, ETPs, ¿no? Entonces, ETPs, perdón. Entonces, un ETF es una alternativa de inversión para las personas como nosotros, que efectivamente queremos buscar instrumentos de inversión que somos el público en general, de hecho, ¿no? Entonces, ahorita ya hay mucha publicidad, está muy adaptada el mercado para la gente que quiere tener sus ahorros, tener sus inversiones, y ahorita lo conocen como fondos indexados, ¿no? Fondos indexados. ¿Y cómo funcionan estos fondos indexados? ¿Cómo empezamos a entenderle a esta madeja? Cuando una persona o un grupo de personas quiere empezar a incursionar en el mundo de las inversiones, incluso los fondos, los manejos de inversión se dieron cuenta que realmente para el ciudadano promedio es muy complicado decir, oye, quisiera yo invertir en el S&P 500, quisiera yo invertir en el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, quisiera yo invertir en el Nasdaq. Realmente requerirías una cantidad importante de dinero, mucho dinero realmente, ¿no? Y aparte los costos asociados a la operación son altísimos para tú poder manejar, ¿no? Entonces, al decir yo quisiera invertir en el Nasdaq, por decirlo así, o en el S&P 500, estás hablando de que si tú quisieras realmente seguir ese fondo, pues necesitarías invertir en las 500 empresas que componen el fondo del S&P 500, ¿no? Y para tú poder replicar el índice, requerirías millones de dólares para poder tú acercarte lo más posible al comportamiento del fondo, que es la suma de todos los precios de las acciones por el volumen de acciones que hay en el mercado, que esa es la capitalización de mercado, ¿no? Que tú tienes que emular ese comportamiento. Entonces, a principios de los 2000, si mal no recuerdo, los fondos de inversión dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crear un instrumento de inversión que pueda emular el comportamiento de los índices, que esté al alcance de la gente. Entonces, si tú vas y compras un ETF, una acción de un ETF que emula el S&P 500 o el Nasdaq, te puede andar rondando en México en los costos de entre 10, 20 o 30 dólares, ¿no? O 20 o 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos, dependiendo del fondo. Que eso está pues mucho más accesible para el inversionista promedio. No requieres un mínimo de inversión. Cuando antes tú ibas a los bancos, te decían, oye, quiero invertir en la bolsa. Claro, necesitas un mínimo de inversión de 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, eso está muy fuera del alcance del mexicano promedio que quisiera invertir en la bolsa. Entonces, es una alternativa de inversión que te permite seguir el comportamiento de los índices más importantes a nivel mundial, en el que tú puedes ir a cualquier representante de manejo de portafolios. En México hay muchos. Puedes ir en cualquier banco, puedes ir incluso con GM Home Broker, que ellos manejan los ETFs. En el IPC, incluso en la Bolsa de Valores Mexicana, ya existen unos ETFs que están operando. El ESG MEX, por ejemplo, este es un ETF que sigue a 24 empresas
de la Bolsa Mexicana de Valores, con ciertas restricciones de características ESG, que es ambiental, social y gubernamental. Déjame ponerlo en estos términos. Quiere decir que si una persona compra un ETF, está comprando un activo financiero que emula la ganancia de un grupo de empresas. Correcto. Y pérdidas. Y pérdidas, sí, hay que aclarar. Entonces, es como invertir en un solo instrumento en lugar de invertir en muchos. Correcto. Bueno, eso ya queda un poquito más claro en el sentido de que entendamos que es una opción y que sobre todo que tú nos estás diciendo que es accesible, sí, con costos bajos, correcto, etcétera. Entonces creo que se está volviendo una alternativa, y a medida que abordemos esa temática y que la gente, el ahorrador común, conozca más de esta opción de inversión, pues se irá extendiendo, correcto, en la comunidad. Bueno, ¿y cuáles serían las ventajas entonces de, digamos, aunque ya estamos entendiendo algunas otras ventajas que puede tener de que un ciudadano que tenga un pequeño ahorro escoja comprar un ETF? Pues para empezar es cuidar tu portafolio, tu patrimonio, ¿no? Por ejemplo, los costos son más bajos, no hay un mínimo de inversión, o sea, tú puedes comprar desde una acción de un ETF, ¿no? Si está en, vamos a decir, un ETF que ahorita que acaba de salir, que sigue el comportamiento del Bitcoin, ahorita acabo de revisar el precio, está en $31, que son 500 pesos, ¿no? Entonces, tú vas a estar en esos 500 pesos, en esa acción de ese ETF, emulando el comportamiento en términos de rendimientos en porcentajes del Bitcoin, sin tener tú que ir a operar con cantidades un poco más grandes para poder manejar ese activo, ¿no? Lo otro son las comisiones más bajas, y tú al estar operando directamente en las acciones tienes que estar balanceando el portafolio, que es lo que es caro. Entonces, tú al estar invirtiendo en el ETF, el instrumento como tal, ya está diseñado para estar haciendo todos esos ajustes de volatilidad, de balanceo, de tracking. Entonces, tú te estás ahorrando ese trabajo. Por eso es muy barato en términos de comisiones. Si tú lo hicieras directamente con un trader, con una persona que haga ese trading, pues te va a cobrar cada operación de compraventa, que cobran 1%, 2%. Eso es lo que gana un trader, gana por las comisiones de compraventa, ¿no? Tú te estás ahorrando todo ese proceso de rebalanceo. El producto ya está diseñado para en automáticamente hacer toda esa función. ¿Y cuáles serían los riesgos asociados para un inversionista que quiera empezar por esos lados? Pues, para empezar, desconocimiento, ¿no? Dependiendo del tipo de activo, pues es el nivel de riesgo, el horizonte de inversión, ¿no? Entonces, ese es un riesgo muy importante, no entender realmente el comportamiento, porque a fin de cuentas es un instrumento que está al alcance de nosotros. Eso también te abre la exposición a tu poner en riesgo tu capital. Hay gente que se dedica a operar, es perfecto, es válido, mientras entiendas el riesgo y lo aceptes, todo está en orden, y pues que conozcas muy bien el producto. ¿Quiere decir que una persona sin asesoría técnica especializada puede comprar por internet ETF? Sí, señor. Sin moverse de su casa? Sin moverse de su casa, desde el celular. Pero eso sí lo expone a un mayor riesgo, porque no, pues si es novato, permítame utilizar el término, pues en el riesgo se incrementa, imagino. Correcto. Entonces ahí hay que tener cuidado, pues, entonces con estas cosas. También las órdenes, el ETF, al seguir el comportamiento, excepto este rebalanceo automático, tiene sus reglas de operación. Por ejemplo, con la empresa que opero yo, me dicen que las órdenes de compra y de venta se ejecutan 48 horas después. En tema de las acciones, depende directamente del mercado, la oferta y la demanda. Pero si tú, 48 horas hábiles. Entonces, si tú pones una orden de compra o una orden de venta mañana viernes a las 2 de la tarde, el mercado va a cerrar a las 3 o 4, dependiendo del país en el que estés operando. Y hasta el martes o miércoles se va a ejecutar esa orden. Y en esas 48 horas pueden pasar muchas cosas, tanto buenas como malas. Entonces, lo que hay que ser conscientes entonces es que, bueno, quien decida iniciar, sobre todo cuando no tiene mucha experiencia sobre esta opción, tendría que ser cuidadoso, pues. Correcto. O sea, y de preferencia acercarse a una instancia o a un despacho o a una persona que tenga cierta experiencia y conocimiento sobre la temática. Y tenga licencia y autorización. Y tenga licencia, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿existen algunos ETF de criptomonedas? Sí, señor. ¿Cómo cuáles? Ahorita acaban de sacar el iBit, si mal no recuerdo, que lo acaban de lanzar. Se está traqueando el
el Bitcoin, ese cuesta $31, ahorita más o menos, ¿no? Pero en términos es muy barato, es muy económico, pero otra vez emula el comportamiento del Bitcoin y eso facilita mucho a la gente que no tenga que estar haciendo la operación de minado, que no tenga que estar operando directamente en el mercado, ¿no? En México la plataforma para operar criptos es Bitso. Incluso cuando te empiezas a operar más de ciertas cantidades, ya te empieza a pedir, oye, pues ya estás operando arriba de X monto, me tienes que mandar tu constancia de situación fiscal. Entonces, en toda cada operación, directamente, pues Hacienda come primero, ¿no? Entonces, te hacen la retención de las ganancias, ¿no? El impuesto. Ya operando a través del ETF, con tu manager con el que manejas, ahí mismo, cada determinado tiempo, las ganancias te van automáticamente reteniendo dentro del mismo activo. Oye, genera un 30% de retorno en este periodo, menos el porcentaje que te genera de impuestos. Y en automático ya el precio ya está ajustado a tu... ¿Qué estrategia general le podemos recomendar a los que nos siguen en el canal si es que se animan o quieren iniciar? ¿O cuáles serán las estrategias? ¿Por dónde empezar y qué hacer? Estudiar. Estudiar primero. Entender qué es un ETF, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su horizonte de inversión? ¿Cuál es su apetito de riesgo? ¿Qué es lo que quieren lograr? Hay gente que me dice, yo nomás quiero tener el dinero ahorrado protegido contra el movimiento del dólar, una posible devaluación. Está perfecto. Entonces hay ETFs que incluso te manejan al mismo precio peso-dólar y en México no puedes tener legalmente una cuenta en dólares a menos de que operes, ¿no? Sí, o que vivas en la frontera, que tengas alguna actividad frontera, ¿no? Entonces tú tener un ETF que lo tengas ahí en dólares está perfecto porque está el precio de compra-venta del dólar y es muy rápido esa operación. No necesitas tener el dinero guardado bajo el colchón, en dado caso que lo quieras ir a comprar a la Juárez. Entonces eso es bastante importante. También, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? No nomás quiero estar cubierto contra la paridad del dólar, quiero contra la paridad del euro, contra la paridad del yen. Puedes buscarte un ETF en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y bueno, eso no nomás es una cobertura, es una exposición a ese riesgo. Entonces también estás expuesto. Por ejemplo, hace años que el dólar se fue a 25 pesos, empiezas a operar y me pasó. Y automáticamente ahorita que está muy barato en 16 pesos, pues todo ese diferencial me lo tuve que comer, ¿no? Sí, y es fecha que no me recupero, ¿no? Entonces, es una pérdida. Pasa, ¿no? Entonces, tanto como es una protección ahorita, que digo, si sube, pues me conviene el dólar, si baja, me afecta, ¿no? Entonces, son temas de a qué tipo de riesgo te quieras exponer, cuál es el horizonte de tu inversión y, pues, cuál es tu apetito realmente, ¿no? Hay gente que lo tiene en portafolios de muy baja volatilidad, que le pones mínima volatilidad de ETF, y lo usan como fondo de ahorro para el retiro. Ok. Ahora, si alguien quiere estudiar, empaparse más con esta temática, ¿qué sitios o qué lugares puede acudir para de manera autodidacta empezar a leer? Claro, pues Google es el caballito de batalla para todos, pero hay ETF.com, por ejemplo, Yahoo Finance, iMarketWatch es una página que me gusta mucho porque ahí está todo el concentrado y resumen de todos los ETFs que existen a nivel mundial. Por ejemplo, el día de hoy lo sé porque lo estudié anoche y hice la tarea, no crean que lo sé de memoria, hay aproximadamente 10,000 ETFs a nivel mundial operando que representan 9 millones de dólares en activos. Es decir, hay 9 millones de dólares invertidos en todos los ETFs a nivel mundial al día de hoy, ¿no? Entonces, esta es una manera muy interesante de captar capital y de invertir en la bolsa, digo, tanto para las empresas que se dedican a este manejo de activos como para nosotros que buscamos eso. Pues a mí me parece interesante. Obviamente, pues hay que irse con cierto cuidado y estudiar, como tú dices, hacer la tarea. Y bueno, pues hay que recomendarle a nuestro auditorio que pues siempre hay un riesgo asociado en toda acción de inversión. Pues, y de hecho, el riesgo está asociado a la tasa de ganancia que deseas tener. Sí, a mayor ganancia deseada, tendrás que estar dispuesto a correr mayor riesgo. Correcto. O sea, eso hay que entender que son reglas que así son, ¿no? Entonces, en sentido general, entonces tú ves como una buena opción empezar con esto. Sí.
Ahora, si alguien quiere no iniciar solo, ¿dónde te puede contactar a ti? ¿Cómo le puede hacer? Claro. Y si tú puedes ayudar en esto. Sí, de hecho nosotros ofrecemos el servicio de asesoría en términos de conocimiento de producto, dependiendo por cómo quiero operar, por dónde quiero operar, si quiero operar solo, si quiero operar con un intermediario que puede ser cualquier banco, ¿no? Que manejan ellos sus asesores. Pues mi correo es, bueno, el correo de nosotros es contacto@quantumanalytics.mx. Ahorita lo vamos a poner. Ahorita lo ponemos en la pantalla. Para que lo puedan redactar, o nuestra página quantumanalytics.mx. Ahí tenemos nuestros análisis de mercado, tenemos nuestro tablerito de control de acciones, ahí pueden ver el mercado cómo opera. Si alguien quiere estudiar más, pues pueden acercarse con nosotros o pueden desde su propia página de internet en Google. O sea, ustedes es mejor, es bueno que se empapen y conozcan. Nomás hay que tener mucho cuidado cuáles fuentes de información son las que utilizan. Es lo que les digo, traten de usar fuentes verificadas. Y si se dan cuenta que entre más verificada está la fuente, son más cuidadosos en emitir opiniones. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso dar una opinión así tan abiertamente. Entonces hay que tener mucho cuidado más. Pueden leer, es válido, es muy bueno. Y qué bueno que la gente ya está buscando y que nos está preguntando realmente, ¿no? Bueno, no es rocket science, no es ciencia. Igualmente, gentil auditorio que nos mira, que nos sigue en el canal, si tienen alguna pregunta específica o algún subtema o se queda algo, por ahí alguna duda, con toda confianza ahí en el chat pueden ponerla y nosotros se la haremos llegar aquí a Román para que demos una respuesta. Me gustaría, antes de cerrar el video, Román, que de manera pragmática nos mostraras en una página donde podemos ver algunos ejemplos, algo muy concretito para tener como un acercamiento más a la realidad. Entonces, pues si les parece, en un momento regresamos para hacerlo. Gracias. Esta es una página, un sitio web que nosotros encontramos hace días, no es comercial, para monitorear los ETFs, ¿no? Entonces, este es el reporte más completo que yo he encontrado de acceso público para poder meterse a realizar todos los ETFs a nivel mundial. Está en la página Track Insight, otra vez repito, no es comercial. Entonces se pueden meter, es gratuita y les pueden mostrar el mercado de ETFs a nivel mundial. Este está actualizado el 29 de abril. Aquí mencionamos hace un par de minutos que actualmente hay 9 billones de dólares actualmente invertidos en todos los ETFs que siguen el mercado accionario a nivel mundial, ¿no? Hay 2 billones de dólares, 2 millones de dólares que siguen al mercado de bonos y 184 mil millones de dólares que siguen el mercado de commodities. Si nos vamos abajo, actualmente existen 11.4 millones de dólares a nivel mundial que están en este momento siendo operados a través de ETFs. Entonces nos damos cuenta que es un mercado bastante grande. Y abajo ya te lo muestra por región, el continente americano, Europa, Medio Oriente y Asia, y Asia-Pacífico y el total. Incluso nosotros podemos ver quién es el que emite los ETFs, ¿no? Por ejemplo, iShares es el emisor más grande a nivel mundial de ETFs, que ese es el brazo de los ETFs de BlackRock. Vanguard es otro emisor de ETFs, SPDR, Invesco, Schwab, ¿no? First Trust y lo que es JP Morgan Asset Management, ¿no? Son los 7 emisores más grandes y cuánto dinero ellos manejan por cada uno, ¿no? Entonces, iShares, por ejemplo, pues tiene una cantidad impresionante de ETFs y es el que más dinero maneja, que es propiedad de BlackRock, que es el fondo de inversiones más grande a nivel mundial. iShares es el ETF, ¿no? Y ahora sí, ¿quiénes son los que crean los modelos que siguen a los índices? Aquí están. S&P es el creador más grande a nivel mundial de índices, ¿no? ¿Qué es un índice? Lo que ustedes conocen como S&P 500, Standard & Poor's. El Nasdaq es otro índice, en México el IPC, el Nikkei en Japón es otro índice, ¿no? Son un grupo de acciones que se comportan de manera similar. El S&P 500 busca los industriales más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq busca las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos,
el Nikkei, las empresas más importantes que se operan en la bolsa de valores en Japón, ¿no? Esos son índices. Entonces, como mencionábamos ahorita, es muy complicado invertir directamente en un índice siendo un mortal común y corriente. Nosotros podemos hacer eso, emular el comportamiento y rendimiento a través de los ETFs. Pues esto me parece, Román, da una idea de la magnitud de este mercado, de los ETF. Estar hablando de 9 billones de dólares es una cantidad obviamente muy grande, ¿no? Creo que con eso tenemos un view así general del mercado. Fabela, ¿querías comentar algo? Bueno, respecto a lo que ya habíamos mencionado, doctor, sobre los costos de transacción, sobre todo cuando operamos en bolsa de valores al comprar acciones y otros activos, ¿cuál es el ETF que recomienda usted que crea algún rendimiento superior y el costo de transacción sea lo mínimo? Los costos de transacciones son muy parecidos para todos los ETFs, ¿no? Eso es el porcentaje que llevan incluido en el spread. Entonces el costo es muy parejo para todos. En términos de decir qué tipo de ETF invertir, ya depende de la persona, ¿no? Si quiere criptoactivos, si quiere ETFs verdes, ¿no? Y así, entonces estás hablando de empresas que emiten menos carbono o de cambio climático. O un ETF que sigue commodities, incluso un ETF que sigue el oro, por ejemplo, ¿no? Eso se me hace muy interesante porque en lugar de yo ir a comprar pues las monedas de oro y tenerlas guardadas abajo del colchón, ¿no? Pues lo tienes ya bajo resguardo en una cartera, ¿no? Entonces, son ejemplos y casos muy interesantes, pero eso depende también de la persona. ¿El costo aproximado, hay algún arancel así al que tengas idea de cuánto es? O sea, no, es que depende del emisor, pero parece el 0.20%. Punto 20, digamos. 20 puntos porcentuales, ¿no? 20 basis points, dicen, BPS, sí, respecto al tema de transacción. Pero ese es un costo directo por cada transacción. Ahora, ¿hay algún costo por administración, por ejemplo? Cuando estás, por ejemplo, operando con un banco, te cobran, si ellos hacen la transacción directa, te pueden cobrar entre el 1 y 2% de la transacción. Si lo haces tú directamente, únicamente estás pagando lo que es el spread. Entonces, a los banqueros no les gusta eso porque dicen que ellos te lo operan, pero cuando pues, no tienes tiempo de hacer eso, se me hace una opción muy interesante. No, porque además, a lo mejor inicialmente, si alguien pues va a hacerlo por primera vez, a lo mejor es recomendable, aunque pague un poco más de arancel, hacerlo a través de un grupo o de un trading, no sé, empezar a hacerlo. Pero ya con cierto expertise, pues lo puede hacer de manera... Sí, si tú tienes un ETF en particular, tú puedes buscar el ticker, ¿no? VOO, por ejemplo, que es el que sigue el SP500 de una empresa, y buscas el fact sheet, te muestra el rendimiento histórico, las acciones que lo componen y su peso, su componente, el objetivo de inversión y todo el comportamiento y análisis técnico prácticamente te lo están resumiendo. Y ese es automático, se actualiza cada mes. Obviamente lo hacen los que emiten los ETFs porque les interesa captar recursos y ustedes lo pueden encontrar completamente gratis buscando en Google. No, pues no queremos alargar demasiado el video, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros en el canal Visión B. Es una temática, por supuesto, un poco técnica, pero volveremos a él cuando sea necesario, ¿no? Te agradecemos mucho el que nos hayas visitado. Igualmente, gracias, José Fabela, por estar con nosotros. Y pues, a usted, gentil auditorio, no olvide ahí dar su campanita. Si no está suscrito, suscribirse al canal y le agradecemos que nos recomiende. Gracias, doctor Román. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias.